soy Juan Pablo Melo, el realtor de los chilenos en Estados Unidos. Y hoy los invito a un nuevo capítulo de El Sueño Americano. En el día de hoy nos encontramos con un tremendo invitado, don Jaime Rabinet. Hola Juan Pablo. Hola ministro, mucho gusto saludarlo. Encantado. Bueno, primero que todo una corta presentación. Don Jaime, quiero hacer esta mención importante, ¿no es cierto?, que fue o es una persona tremendamente respetada a nivel nacional, ¿no es cierto?, que ha contribuido tremendamente tanto en el ámbito público como privado. En el ámbito público fue alcalde, ¿no es cierto?, de la Municipalidad de Santiago, fue ministro de Vivienda y Urbanismo y fue también ministro de Defensa, donde tuve el honor de trabajar con usted. Así es. También en el ámbito privado ha estado, ¿no es cierto?, asesorando a grandes empresas y siempre contribuyendo a todo al quehacer nacional buscando siempre el progreso de Chile. Bueno, ministro, le doy la más cordial bienvenida. Encantado, Juan Pablo, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Bueno, primero que todo, ministro, ahora que ya estamos en confianza para las personas que están en la casa, que nos están acompañando, me gustaría, si nos pudieras contar usted brevemente, ¿no es cierto?, de un poco de su vida personal, saber tal vez su desafío profesional en que está hoy en día. Bueno, no puedo contarle porque son 77 años. ¡Chuta! Necesitaríamos muchos programas. No, básicamente me mantengo bastante activo en la parte de negocios. Yo he sido un personaje raro porque partí en política siendo muy joven. En el periodo militar me dediqué a la empresa, volví a la cosa pública y después del 2006, salvo el 2010, he vuelto a mis actividades privadas, que nunca las he dejado. Siempre he estado muy vinculado a los servicios de la minería, básicamente una empresa de perforaciones, de sondajes que hace toda la exploración minera, parte fábrica también de accesorios, equipamiento, algo en materia de agroindustrial, mucho en uva para vino, también en cosas inmobiliarias. Entonces me he mantenido mucho también en el sector privado, nunca actuando en los sectores donde he estado metido en cargo público. Mire, don Jaime, ¿y qué lo motivó a ingresar al mundo público, digamos? Básicamente la necesidad de recuperar la democracia a fines de los años 80 y ayudar a que el país progresara en términos de crecimiento, de términos de la pobreza, de mayor justicia y de mayor un sistema democrático. Durante su periodo como ministro de Vivienda en primera instancia y después posteriormente como ministro de Defensa, ¿cuál considera usted que son los desafíos más importantes que usted... No es mérito mío. El gobierno del presidente Lagos, continuando la obra del presidente Frey, fuimos capaces, en ese momento había 114.000 familias viviendo en campamento. Mire. Y fuimos capaces de erradicar, de proporcionarle vivienda, lo que este gobierno no ha logrado hacer, a 100.000 familias. Entonces, unos récords que uno tiene es poder haber sacado gente que vive en la miseria a casas con dignidad. También que generamos un proyecto especial que era la vivienda sin deuda. Mucha gente más pobre ahorraba, daba el pie para la casa, tenía un subsidio, pero quedaba endeudado. Entonces el sueño de la casa propia se convertía en la pesadilla de la casa propia porque había que pagar un dividendo y no tenían ingresos para ellos. Claro. Entonces establecimos que para la gente más pobre, con el ahorro, el Estado le proporciona una casa básica sin deuda. Entonces fueron cosas muy importantes. Y en defensa, lo más bonito de todo fue lograr la modernización de nuestras Fuerzas Armadas con un muy buen equipamiento, tanto en el gobierno del presidente Lagos como el presidente Piñera I. A mí me consta eso, ministro, porque, bueno, como lo comenté al inicio, ¿no es cierto?, yo tuve el honor de trabajar con usted y efectivamente hubo una modernización muy importante en los sistemas de mando y control y en general de los medios, de armamento y todo eso, lo que implica la Fuerza Armada. Así es, claro. Lo otro, basado en su experiencia, ¿qué políticas públicas considera esenciales para fomentar, ¿no es cierto?, la inversión extranjera en Chile? Básicamente la estabilidad de las reglas del juego, un sistema legal, un sistema judicial que funcione, pero que es muy importante y que es lo que hemos perdido los últimos años, la seguridad.
Bien. Un país violento, con crímenes, con asaltos, con delincuencia, como hemos estado viviendo con zonas del país que el Estado no entra, como la Araucanía, verdaderamente genera un clima de incertidumbre para la inversión extranjera, pero además le vuelvo a decir, la seguridad, reglas del juego claras en materia legal y un sistema judicial que funcione. Perfecto, ministro. Lo otro, en su opinión, ¿cómo pueden las decisiones políticas impactar el mercado inmobiliario y hacer algo concreto acá? Porque hoy en día lo que yo he leído en el último tiempo es que efectivamente hay muchas empresas o inversionistas que están sacando sus plata desde Chile. Bueno, efectivamente así. Las causas son muchas, pero básicamente lo que hay, por un lado, es que obtener hoy día los permisos municipales, ambientales, tarda tanto tiempo que el costo financiero implícito de desarrollar un proyecto es muy grande. En segundo lugar, debido al despilfarro de los retiros previsionales, el mercado de capitales se achicó y los bancos están mucho más constreñidos en materia económica, no es que sean coñetes, como dice el presidente, sino que en el fondo tienen que mantener su propia rentabilidad y eso hace que sea mucho más difícil obtener crédito. Además, las tasas de interés están muy altas con la inflación que ha sido bastante elevada, hace que los dividendos sean muy caros. Entonces el negocio inmobiliario en Chile ha bajado muy fuertemente por los permisos, por las restricciones financieras, por el aumento de los costos, y una de las burradas más grandes que se ha hecho ha sido limitar el DFL2, que era muy importante en materia de inversión, de arriendo, en materia tributaria, pero además el hecho de haberle puesto el IVA a la construcción elevó en un 19% gran parte de los precios de vivienda. Sí, eso efectivamente es así, ministro, y bueno, también es yo tengo la misma percepción que Juan tiene Pablo, usted. yo le voy a decir una cosa, en el censo del año 2002, 2004, no me acuerdo cuándo fue, éramos el tercer país del mundo en que las familias eran dueñas de sus viviendas, con crédito o sin crédito. Llegábamos casi al 70% de los hogares chilenos dueños de sus propiedades. Nos ganaba Italia y España. Mire, increíble. Y hoy día leía que la gente joven no puede aspirar a comprar la vivienda por el alto precio, por las restricciones crediticias, por los altos los dividendos, por el aumento del valor del suelo. Además, el Estado ha sido muy torpe, porque le ha puesto ha permitido que los municipios pongan un lote de limitaciones para construcción en altura, que es lo que hace que el suelo baje su valor relativo respecto a la vivienda, limitando además el crecimiento de las ciudades. Entonces, realmente hemos hecho un muy mal manejo los últimos 15 años de los últimos gobiernos, no solo de este, sino de los anteriores. Ha habido una restricción que ha encarecido el suelo, los costos de la vivienda, además en materias tributarias como la limitación al DFL2 y el IVA sobre la construcción. Bueno, de hecho, con respecto a lo que usted dice, ministro, a mí me consta en el sentido de que desde que comenzó justamente este cambio hace más o menos 15 años atrás, cuando se sacaron todas estas restricciones, ¿no es cierto?, del DFLO, por ejemplo, donde las personas podían tener propiedades, numerosas propiedades DFLO, lo que generaba, ¿no es cierto?, la inversión y la reinversión. Eso obviamente generaba empleo, generaba posibilidades, ¿no es cierto?, de poder querer invertir, de probablemente el día de mañana hacerse una pensión o una jubilación para muchas personas el día de mañana, etcétera. Entonces, hoy en día, claro, efectivamente lo que usted dice, esas platas se han ido del país, ¿no es cierto?, y ha permitido a que ya muchas personas estén generando todo este proceso inmobiliario o buscando su oportunidad fuera de Chile, lo cual, a mi parecer, no es el camino tampoco. Bueno, yo creo que lo peor de todo, y lo vemos en las cifras de desempleo y en la paralización del negocio de la construcción, que además genera mucho empleo y genera comercio, genera el crear productos como cemento, fierro, materiales de la construcción. Yo creo que te genera un impacto muy grande y ha habido un muy mal manejo en los últimos años en esa materia. Mire, y con respecto a eso mismo,
¿qué opina usted, cómo opina usted acerca de cómo se podría copiar lo bueno, ¿no es cierto?, en otros países como Estados Unidos, particularmente la Florida, que tiene un mercado inmobiliario de segunda, tercera y cuarta vivienda mucho más dinámica? Bueno, Florida se ha visto beneficiada muy fuertemente por el COVID. O sea, yo me atrevería a decir que el boom inmobiliario de Florida del último tiempo se generó porque mucha gente que vivía en el norte o en otros estados se trasladaron a vivir a Florida, además que no tiene el impuesto estadual sobre las personas, que también es una ventaja en términos comparativos con otros estados. Entonces el boom inmobiliario de la Florida, al igual que el de Texas, es muy grande. Se pasó, ministro, lo veo muy bien informado con toda la información. Me llama la atención porque realmente son datos específicos. Pero usted, bueno, me comentaba que ha ido varias veces a Estados Unidos, conoce. Efectivamente, en Estados Unidos existen los impuestos federales que son similares para todos, los impuestos estatales, que la Florida tiene 0% de impuestos, y los impuestos del condado, que son como va a ser un símil en Chile, como los municipales, y que esos impuestos son de la media para abajo. Eso hace... Con una ventaja. A ver. Que es fantástico el sistema de la Florida, al menos que conozco. Sí. Que aquí usted paga la contribución de bienes raíces al municipio, se distribuye entre otros municipios también, Sí. pero no saben qué se gasta. Mientras que el municipio del county, que usted paga como real estate, como el equivalente a las contribuciones, anualmente, le mandan un detalle que dice en educación tanto, en cultura tanto, en seguridad tanto. O sea, uno sabe dónde está gastando su plata, cosa que hoy día aquí no sabemos. Exactamente, sí, eso es 100% verdad, es así, y es una de las cosas que más hace atractivo esto, porque además que lo hace transparente, que yo creo que es la esencia, ¿no es cierto?, cuando uno va a invertir y sabe, esta plata se está ocupando en esto, aquí está, se presenta. Ah, sí. Otra pregunta, ministro, como yo siempre le digo de cariño, porque cuando yo trabajé con usted era ministro, así que no sé, eso no se me puede ir, ¿ya? O don Jaime, no sé. ¿Cómo considera que en los últimos años han afectado las políticas gubernamentales en Chile directamente con respecto a esto mismo? Porque no quiero decirlo yo, pero se ha visto poco... Pero lo decíamos, yo creo que el primer problema ha sido la limitación al DFL2. Sí. Segundo, antes usted tenía los arriendos, eran libres de impuestos. Hoy día hasta 2 viviendas está libre de impuestos si no tiene que pagar impuestos, entonces la inversión se limita. Segundo, el IVA sobre la construcción ha encarecido el costo de construcción y la transacción de la primera vivienda. Tercero, las restricciones municipales para construir en altura, en casi todos los municipios de Gran Santiago. Entonces eso hace que usted no pueda sacarle provecho al suelo, y la mayoría de las ciudades modernas hoy día se construyen en altura. Cuarto, las limitaciones geográficas para no construir hasta ciertos límites. Eso encarece el suelo. Entonces, si mezcla todo eso, realmente llega a la conclusión que el negocio inmobiliario se ha hecho muy difícil, unido a que hemos tenido una alta inflación y las tasas de interés están muy altas. Entonces, la capacidad de ahorro y después de pagar el dividendo a la gente se le hace cuesta arriba. Exactamente, y de hecho, como para que las personas que nos acompañen puedan aclarar, digamos, y profundizar eso también, ministro, es importante saber que efectivamente está este impuesto adicional. Entonces, haciendo un ejemplo gráfico, si antiguamente uno compraba una propiedad de 1000 UF, esa propiedad ya no vale 1000, vale 1100, ¿no es cierto? Porque está el impuesto sobre la constructibilidad, que varía más o menos entre un 7 y un 12%, porque queda exento la tierra. Pero hagamos un número redondo, vale 1100. Y de esos 1100, hoy en día los bancos ya no piden el 10, piden el 20. Entonces, si antes para una familia promedio chilena necesitaba 100 UF para comprarse su propiedad, hoy en día necesita el 20% de 1100, o sea, 220 UF, o sea, más del doble. No, pero adicionalmente, tú te endeudabas en UF al 2, al 3 o al 3,5% y hoy día al 6%. Eso también es un dato, pero tremendo. Y antes la inflación era un 3% y en los últimos 2 años fue un 8 y un 6%. Es fuerte. Sí, muy fuerte. O sea, si te sumas, ¿no es cierto?, la tasa de interés más la inflación, estás sobre el 10 o el 12% al año. No, sí, es tremendo. Muy fuerte. Es tremendo. Y además, si uno le suma a que muchas veces esto ha provocado que el mercado, ¿no es cierto?, esté mucho más lento en la compra misma de propiedades. Cuando uno quiera rentar,
puede tener mayor vacancia, lo que antiguamente no pasaba. Costaba mucho más que pasaba, porque en el fondo todo el mundo quería, ¿no es cierto?, reinvertir, llegaba más inmigrantes, o sea, había más personas que requerían una propiedad, pero hoy en día se piensa más querer comprar una propiedad acá porque pasa que hay más vacancias, por lo mismo, por todos estos problemas que usted está planteando. Así es. Ahora, ¿cómo usted considera que, o mirando hacia el futuro, qué medida sería importante que se pudiera tomar concretamente como para poder mejorar esto? A ver, de partida creo que habría que buscar nuevamente fomentar la construcción en altura, con los debidos equilibrios, materia de áreas verdes, lugares comunes, etcétera. Pero es que es esencial, porque si el suelo sube de valor, la única posibilidad es construir en altura, porque si no las casas pasan a costar mucho más. Segundo, creo que hay que revisar los límites urbanos de las ciudades para expandirlas. En tercer lugar, creo que ha quedado mucho actividad industrial y oficina en algunas partes de las ciudades que se han ido trasladando a otros lugares. Entonces a lo mejor habría que hacer lo que se está haciendo en otras ciudades del mundo, como Nueva York, Londres, París, es reconvertir lugares industriales y oficinas a vivienda, de manera de aprovechar las construcciones que ya están y además que tienen todos los servicios. Claro, está contratados. todo. Entonces son temas, y además yo revisaría el tema del IVA, creo que es fundamental. Sí, de todas maneras, ministro. Bueno, a continuación lo voy a invitar a ver un video, ¿no es cierto?, de una propiedad en la Florida, como para que vayamos entrando ya en materia propia de Estados Unidos y conociendo un poquito también el mercado inmobiliario, que es tan importante. Por favor, señor director, si me puede acompañar con la imagen. Conveniencia aerodinámica en esta nueva casa de 2 pisos en el corazón del centro de Orlando. El barrio donde se encuentra esta linda residencia está cerca del centro de Orlando y ofrece una mezcla de comodidad residencial y acceso a comodidades urbanas. Es adecuado para familias y personas que buscan un ambiente suburbano cerca de parques, escuelas y centros comerciales. El dormitorio principal cuenta con un vestidor de gran tamaño y un baño con una gran cabina de ducha y tocador doble. El concepto de espacio abierto con gran iluminación es ideal para entretener a los invitados y disfrutar de emocionantes veladas. La cocina cuenta con elegantes armarios, electrodomésticos de acero inoxidable y encimera de cuarzo. 3 dormitorios adicionales. Esta es una casa nueva de eficiencia energética. Les invito a conocerla.
ministro, aquí tomando, ¿no es cierto?, post video y ya metiéndonos de lleno, ¿no es cierto?, en el sueño americano. ¿Cuál consideraría usted, con su experiencia, que me decía ahí fuera de cámara que usted ha estado varias veces en Estados Unidos, son las 3 principales ventajas que tiene invertir en un lugar como la Florida, Estados Unidos? A su juicio. Bueno, primero el estado es muy bonito, el clima es estupendo. Hay que pensarlo en distintas variables. Conozco familias que les gusta comprar viviendas cerca de la playa para veranear y gozarlo. Otros lo hacen en términos puramente de negocio y otros que piensan irse a vivir allá. Entonces depende mucho cuál sea el ambiente de uno u otro, pero Florida es un estado muy bueno para vivir. Logró superar después de la crisis de los finales de los 70 y 80, el clima de delincuencia y violencia que hubo, particularmente con los marielitos que mandó Fidel Castro, de exiliados cubanos sacados a las cárceles, como lo que ha hecho Maduro con los venezolanos acá en Chile, sacados a las cárceles para que vengan a delinquir. Los marielitos fueron realmente una pesadilla en Miami. Era una ciudad muy violenta, pero políticas fuertes, restrictivas en materia de seguridad lograron devolver, y hoy día es una ciudad y un estado muy seguro. Entonces eso también ayuda bastante a crear un clima de agrado y de tranquilidad. De todas maneras, ministro, tenemos hoy en día el gobernador de la Florida, que el gobernador DeSantis, que es un gobernador republicano, muy duro, como usted dice, y las medidas son muy fuertes. De hecho, acá sacaron el año pasado una ley que tiene penas muy duras contra los inmigrantes ilegales, ¿no es cierto?, que trabajen en la Florida, etcétera. Pero eso viene de tiempo también, o sea, antes Jeff Bush y otros gobernadores han sido, o sea, realmente me atrevería a decirte que en los 90 ya hubo un cambio generando un clima de mucho más seguridad que es envidiable en la Florida. Sí, de todas maneras. Y bueno, y con respecto a lo que usted decía, efectivamente hay propiedades, ¿no es cierto?, de tipo de renta anual, tipo de renta vacacional, y obviamente la casa para la persona que busca emigrar, ¿no es cierto?, a Estados Unidos. Y ahí va un poco lo que usted decía, que en el fondo es tan importante el tipo de inversión. Pero a mí principalmente lo que me ha llamado la atención de la Florida es como lo que siempre digo, lo más seguro es el resguardo jurídico que tiene. Porque allá, ministro, déjeme contarle que no existe, por ejemplo, que legalmente, si usted compra una propiedad, por ejemplo, siendo extranjero, ¿ya?, o puede ser americano, extranjero, cualquier nacionalidad, usted me la arrienda a mí, independiente que yo sea chileno, americano, de la nacionalidad que sea, yo soy el responsable legal de dar de alta todos los consumos básicos y los servicios asociados a la propiedad. Correcto. Lo cual lo encuentro tremendamente justo, por decirlo menos, porque ¿por qué yo, no es cierto, que soy la persona, el dueño, o en este caso usted que es el dueño de la propiedad y yo que soy el arrendatario, si yo le dejo de pagar a usted, ¿por qué yo me voy a tener que hacer cargo de sus deudas? ¿No es cierto? No es justo, a mi entender. Entonces, esa seguridad jurídica a mí me gusta. Aparte, los procesos para el día de mañana, cuando viene un arrendatario que no pague, desalojarlo, el proceso es muy rápido. Es muy rápido. O sea, en menos de un mes ya la persona está fuera. Así es. Entonces, eso acompañado con lo que usted decía, que el clima es maravilloso. Bueno, todo lo que nos acompaña en la Florida en general es muy, muy bonito. Sí, claro. Así que bueno, eso, ministro, quería comentarle. Además, me gustaría ahora mostrarle un video con números, ¿no es cierto? Si el señor director ahí nos puede acompañar con el próximo video, por favor, para que las personas en la casa ya se puedan hacer o puedan tener conocimiento más concreto, ¿no es cierto?, con ejemplos reales. ¿Ya? Que eso es súper importante previo a la toma de cualquier decisión. Lo que yo siempre digo, lo más importante antes de tomar una decisión de invertir, sea en cualquier parte, sea en la Florida, Estados Unidos o en Chile, es tomar la decisión informado. Y para eso, ¿no es cierto?, hay que estudiar, hay que hacer comparables. Por ejemplo, ministro, en este caso aquí tenemos un ejemplo real. Yo lo saqué en este caso del MLS, que es el servicio de listados múltiples con que trabajamos los realtors, que nos da acceso a la gran mayoría de propiedades del portafolio, que están disponibles para la venta en la Florida. En este caso, un condo, que es un departamento, ¿no es cierto?, 2 dormitorios, 2 baños, de 80 metros cuadrados, el valor es de $154.000, a valor de hoy en día algo así como 140 millones de pesos, ¿ya? De eso,
uno tiene que tener el 30% de pies, que son $46.000, más el 6% de gastos de cierre aproximadamente. O sea, si uno suma los dos, para una inversión de $154.000, uno debe tener ahí más o menos $55.000. Y aparte de tener 3 o 6 meses de reserva, que esa reserva corresponde a lo que uno pagaría en el mortgage o por la hipoteca, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo por la compra de esta propiedad uno tiene que pagar una mensualidad de $2.000 mensuales, tiene que tener 3 o 6 meses. O sea, 3 meses serían $6.000 adicionales, pero esa plata de la reserva puede estar en Chile, a diferencia con el pie, ¿no es cierto? Y los gastos de cierre, que esa plata tiene que estar en Estados Unidos. Entonces, hoy en día, como hay varias artículos que han salido, verdaderamente se puede invertir en el extranjero, no con grandes sumas de dinero, sino que tal vez partiendo con una propiedad más chiquitita, lo cual genera todo este resguardo, ¿no es cierto?, que hablamos, y tener todos estos privilegios, lo que significa vivir en un lugar como la Florida, Estados Unidos, que es un lugar bonito, buen clima, que permite buenas oportunidades de trabajo, ¿no es cierto?, estar en un lugar seguro, haciendo mención a lo que usted decía, etcétera. Así que, nada, pues ojalá que con ese ejemplo haya quedado más claro. Pero la otra cosa importante, Juan Pablo, porque yo, habiendo sido alcalde y ministro de la Vivienda, me interesa siempre lo inmobiliario, y leo bastante el Economist, el Business Week, y la Florida es de los estados de Estados Unidos, o las áreas de Estados Unidos, en que más plusvalía ha tenido la propiedad. Es bien un dato bien importante. O sea, lo que usted compra en 100, si sigue esta tendencia al año, sube un 10 o un 15%. Eso es realmente importante. A veces más importante que el arriendo que uno pueda sacarle es el valor mayor que tiene la propiedad. Es impresionante cómo en la Florida se ha evaluado el real estate. Exactamente. De hecho, usted dio 2 puntos clave. Lo primero, que los estudios demuestran que en los últimos 3 años la Florida ha experimentado una plusvalía después que uno compra una propiedad entre 10 y 15% anual, lo cual lo hace impresionante. Y adicionalmente a eso está el segundo punto que usted decía, que no es solamente el negocio de comprar la propiedad y que después se valorice, sino que también existe el otro negocio de que si el día de mañana, por ejemplo, usted quiere, fuera que durante los años que usted tuvo la propiedad fue obteniendo un retorno, ¿no es cierto?, estimado, el día de mañana, si usted, por ejemplo, se decide, no, ¿sabe qué? En 5 años más yo quiero vender, existe lo que se llama, o que se puede hacer, un cash out. Entonces uno retira la plata de esa plusvalía que la propiedad generó, y con esa misma plata uno puede o comprarse otra propiedad sin poner plata adicional porque la sacó de esta valorización de la propiedad, o simplemente puede retirar esa plata y, por ejemplo, en este mismo ejemplo que vimos acá recién, de los $150.000, como en 5 años esa propiedad se valorizó $60 o $70.000, recuperar el total de su inversión, porque fue lo que usted puso inicialmente. Entonces recupera toda esa plata y, como quien dice, puede tener esa plata para invertir en cualquier otro proyecto que usted quiera. Correcto. Y si quiere guardársela, paga un impuesto sobre el exceso de lo que ganó, no sobre el capital inicial. Exactamente. Eso se llama como FIRPTA. Así que súper espectacular, ministro. Lo otro, quería preguntarle, bueno, ya estuvimos hablando, ¿cierto?, acerca de la calidad de vida en Estados Unidos, lo bonita que es, pero ¿qué opina usted, por ejemplo, en términos universitarios? ¿Qué opina de la calidad universitaria, la experiencia de ir allá? No lo sé, porque ha estado bien convulsionado lo universitario el último tiempo con las tomas de los partidarios de Palestina, con un grado de violencia grande. A mí me preocupa. En general la calidad de la educación universitaria es buena en Estados Unidos, hay universidades que son top, pero me preocupa mucho la pérdida del espíritu de diálogo, de respeto, de libertad de opinión. Creo que hay sectores extremistas de izquierda, y amparados además por muchos profesores de izquierda, que incluso son maestros de nuestros actuales gobernantes en Chile, que son extraordinariamente de izquierda teórico y que son bien intolerantes. Entonces,
Yo estudié en el School of Advanced International Studies en Johns Hopkins, en Washington, D.C. Era una gran universidad, pero me temo mucho que se ha perdido ese espíritu de libertad, de opinión, de creencia, que es lo que caracteriza a una universidad en algunas partes de Estados Unidos. Mire, interesante eso que se menciona. Oiga, entonces, pero llevándolo a algo más, más coloquial, ¿no es cierto? Que las personas que nos acompañan en la casa, usted tuvo la experiencia de estudiar allá. ¿Qué es lo que para usted fue como más atrayente cuando usted pensó irse para allá? Bueno, la posibilidad de hacer un posgrado en Relaciones Internacionales, era una universidad top. Creo que es muy bueno la experiencia de salir a estudiar fuera. Perfecto. Bueno, aquí tengo otras preguntas. ¿Qué atracción cultural, ministro, le gusta de Estados Unidos? ¿Le ha llamado la atención? Usted, no sé, usted que conoce tanto. Yo soy un fanático de Nueva York, aunque muchas de las cosas se han ido reproduciendo en Miami. Me gusta la ópera, me gusta el ballet, me gustan los musicales. Así que cada vez que voy me trato de ir de todas maneras. Miami ha mejorado mucho en lo cultural. Antes era bastante más pueblerino, pero ha mejorado en términos de museo, de espectáculo, de todo. Creo que es una ciudad bastante atrayente hoy día. No puedo hablar de Orlando porque lo conozco poco. Sí, no, de todas maneras. Pero Miami es impresionante cómo ha mejorado. Sí, la Florida en general ha mejorado mucho porque hay una fuerte inversión hoy en día, por ejemplo, para atraer y para mejorar toda la infraestructura que acapara esto. Por ejemplo, se está creando, conversamos fuera de cámara, el tren rápido, se está ampliando la 4 que conecta Miami y Orlando, el aeropuerto se está duplicando, en Orlando se está haciendo la ciudad médica, se creó también en Orlando el Centro de Arte Escénica, se está haciendo como una especie como de ciudad deportiva. Miami, bueno, todos sabemos, llegó Lionel Messi, lo que ha crecido mucho, ¿no es cierto? El fútbol en Miami promete tal. Hay un distrito como de lujo, de ropa, y hay una serie de cosas que han fomentado No, sin duda, el crecimiento ha sido espectacular. Crecimiento ha sido espectacular. Pero la dimensión cultural ha sido bien importante, que no la tenía hace 20, 30 años atrás. Bueno, a continuación, ministro, lo voy a invitar a ver un programa de no real estate, que son cosas, ¿no es cierto?, un poco lo que estábamos conversando, de todas estas espectáculos, cosas triviales que pasan en el día a día, presentaciones que hacen. Así que, sí, señor director, si por favor nos puede acompañar con eso. Aquí está, mire. Por ejemplo, es como una especie como de feria internacional del automóvil que se presentan todos los años, y en este caso, por ejemplo, en la primera parte que estamos viendo son autos que están acondicionados a películas históricas. Ahí vemos Tiburón y una serie de películas. Ay, qué genial. Es como una suerte de museo de autos. Claro, una cosa así, ahí de Hulk, etcétera. Lo cual es bien bonito y trae una cantidad de personas que vienen de distintos lados de Estados Unidos principalmente a verlo, porque se hace con mucho tiempo y tiene distintos tipos de autos que vamos a ir viendo en el video. Entonces es bien amplio, porque acá uno puede decir, bueno, pero ¿qué me interesa a mí ver de alguna película? Que aquí que haya autos deportivos, pero también ahora podemos ver, ¿no es cierto?, es como esta es la evolución de los autos desde incluso antes de los años 1900. De hecho, si uno va, bueno, aquí ya no se alcanza a ver, pero desde 1800 y fracción, 1900, 1920... 1980 y etcétera, y va pasando por toda la historia, principalmente del auto americano o que se vendía en Estados Unidos. Así que en realidad es un espectáculo bien bonito, interesante. Bien interesante para toda la familia. ¿Y eso en Orlando, Miami? Eso en Orlando. Ya. Aquí ya volvemos como a un mercado, ¿no es cierto?, de autos actuales, un mercado de lujo que hoy en día usted sabe que el mercado de lujo en
particularmente la Florida, es muy grande, bueno, y hoy en día está golpeando mucho lo que es el mercado de autos eléctricos. Sin duda. Sí. Ay, qué interesante. Bueno, y como para ir terminando, ministro, no sé si le gustaría, antes de despedirnos, contar alguna anécdota que usted le haya tocado vivir, particularmente en Estados Unidos, en su época que usted estudió, o en sus viajes. Bueno, sí, yo tengo familiares en Estados mire. Unidos. Tenía 3 hermanos, una hermana que murió hace un par de años, pero 2 hermanos todavía siguen viviendo allá. Debo tener fácilmente unos 15 sobrinos. Chuta, alta familia. Y unos 18 sobrinos nietos, así que es un familión bastante grande, compartimos mucho con ellos y es muy agradable visitarlos siempre. Bueno, muchas gracias, ministro. Con esto damos por terminado el programa. Le agradezco de corazón su compañía. Para mí ha sido un gran honor que pueda acompañarme en mi programa. Usted sabe que yo no soy hombre de televisión, pero aquí estamos. Encantado, Juan Pablo. Le deseo un mayor éxito como realtor en Orlando y que le vaya muy bien. Bueno, yo Usted, entre familia. paréntesis, ministro, soy realtor participante de la asociación de Miami y de Orlando, Muy ¿ya? bien. Porque si bien es cierto, yo vivo en Orlando, pero trabajo mucho en Orlando y en Miami, porque al chileno sí le gusta mucho Miami también. Entonces, por eso me ha tocado, he tenido la suerte, ¿no es cierto?, de vender mucho en Miami. Casi más que Orlando, inclusive. Pero muy bien. Sí, sí, que muy Éxito. contento con eso. Éxito. Así que bueno, ya nos queda nada más que despedirnos, agradecerle a las personas que nos acompañaron desde la casa y no se olviden de seguirnos toda la semana a través de Tevex y Tevex.cl y a través de mis redes sociales, Juan Pablo Melo Realtor. Así que hasta el próximo capítulo. Muchas gracias. Adiós. Gracias.